10 de la mañana con 9 minutos, ya veo en pantalla, mi querido. Estoy reporteando, si uno trabaja en este programa en vivo toda la mañana. ¿Cómo está el abogado, mi querido Rodrigo Enríquez? ¿Cómo estás, Rodrigo? Bienvenido. Muy bien, Mauricio, aquí estamos, muy contentos nuevamente de estar en tu programa. ¿Cómo han sido estos días de cuarentena, Rodrigo? Mira, yo tuve que salir el viernes pasado, ya, así que mi cuarentena terminó apenas terminó la cuarentena oficial. Así que tuve que salir a hacer unos trámites, estuve en mi oficina después de 2 meses. También tuve que salir el fin de semana ya a comprar víveres porque efectivamente ya no nos quedaba nada prácticamente después de estar casi 2 meses encerrado en casa. Y ya esta semana tuve que también volver a trabajos más o menos normales. De hecho, ayer tuve un alegato en la Corte de Apelaciones vía videoconferencia. Ya, porque justamente las Cortes de Apelaciones ahora retomaron la vista de las causas en forma normal. Por videoconferencia, pero en forma normal. O sea, antiguamente estaban viendo solamente cierto tipo de recursos y cierto tipo de causas, pero ahora ya están viéndolas todas, las que estaban en la tabla por entrar a la Corte. Entonces, justamente el día de ayer ya me tocó hacer un alegato por esa vía. Yo hoy en la tarde tengo que volver a salir. ¿Cómo es esto de...? Bueno, uno se empieza a acostumbrar ya al teletrabajo. Sí, nosotros tenemos todo un estudio acá, en mi casa tengo hasta un estudio para la Polar y otro para el streaming. Para el caso del abogado es muy distinto el poder hacer la pega que se hace presencialmente a través del teletrabajo, Rodrigo. Mira, es interesante lo que ha pasado porque el año pasado se implementó la ley de tramitación digital en tribunales, por lo tanto nosotros ya veníamos hasta cierto punto un poco adelantados respecto a este proceso. Lo que hizo la pandemia en definitiva fue adelantarlo, o sea, fue permitir que el proceso se concretara en forma directa. De hecho, acá en Punta Arenas habían habido experiencias piloto de alegatos en la Corte de Apelaciones de Punta Arenas para la Corte Suprema. Ya. Sin tener que, o sea, con eso te evitas la posibilidad de que los abogados tengan que viajar y se haga un gasto más complejo también que redunda en el bolsillo del cliente. Entonces, claro. Efectivamente, entonces desde esa perspectiva obviamente existen facilidades que los abogados de alguna manera hemos ido avanzando, aunque sí obviamente con ciertas falencias, porque incluso en materia civil todavía cuesta que los jueces civiles se acostumbren a hacer las cosas bajo esta modernidad. Es un cambio también de cultura y eso obviamente genera situaciones y complicaciones que de repente no deberían darse. Pero por lo menos en los tribunales reformados esto ya se venía dando en forma constante y el cambio no ha sido tanto. Aunque yo ayer, por ejemplo, hice el alegato que me correspondía desde mi oficina, no desde mi casa. Estimé que era más oportuno hacerlo desde allá directamente. Ya, pero ¿hay alguna diferencia? Seguramente ninguna, fue una decisión personal nomás, ¿no? Sí, lo que pasa es que igual también de evitar el trajín que hay en una casa. Para uno que no vive solo, siempre es lo mejor evitar que pueda ocurrir alguna situación que en definitiva termine incomodando lo que uno está haciendo y se pierda el foco de lo que en definitiva es la función que uno tiene. ¿Cuál es tu mirada del relato del gobierno? No sé si en el último mes, porque entraríamos a muchos relatos, en una montaña rusa de emociones, específicamente en la última semana, a propósito de que hoy día entra en cuarentena la región metropolitana, el Gran Santiago, y lo que podría redundar en que las regiones podríamos quedar un poquitito dejadas de lado si es que llegase a colapsar el sistema de salud a nivel central, Rodrigo. Mira, más allá, esto yo creo que hay que hacer una deconstrucción de lo que se ha venido diciendo últimamente, porque ahora el que no está de acuerdo con el gobierno se convierte de inmediato en un enemigo, y eso me llama mucho la atención. Qué lástima, no debiese ser así. En ningún caso, porque en definitiva, de partida nunca tomaron en serio la crítica. Por lo tanto, que ahora se molesten que alguien los critique me parece una ridiculez. O sea, si la crítica en algún momento la hubieran tomado en serio, valdría la pena que dijeran, oye, me molesta que me estén constantemente criticando. Ahora, el relato es un relato prácticamente distorsionado, porque dicen una cosa un día, dicen una cosa ahora la culpa es de la gente, ya dejó de ser de ellos. Entonces, en este momento nos encontramos bastante desamparados, y hay que decirlo porque en definitiva las regiones probablemente, como tú bien dices, van a pasar a segundo plano. Hoy día la batalla es de Santiago, ya lo que pasó en Punta Arenas no importa. Punta Arenas ya próximamente a los 1000 casos,
y probablemente van a hacer 1000 casos y van a hacer probablemente un poco más, y ya Punta Arenas no es tema. No creo que Punta Arenas vaya a entrar nuevamente en un proceso de cuarentena. ¿Tú eres de los que piensa que no? No, lo veo complejo, lo veo muy difícil. Están concentrados en tratar de arreglar lo que tienen en Santiago, y lo que tienen en Santiago es muy complejo. O sea, pero ¿qué pasa, Rodrigo? No sé. Nosotros no tenemos autoridades a nivel regional, eso hay que decirlo. O sea, tenemos, pero que funcionan como... decorativamente. Como correo, ¿no? Que son los voceros. Y claro, esa ha sido generalmente la actuación de las autoridades locales, en todo orden y en la gran mayoría de los últimos gobiernos, ¿no? No el tema de los gobiernos de los 90, los principios de los 2000, que eran muy distintos, ¿no? Y teníamos autoridades locales que de verdad eran autoridades locales, que se la jugaban localmente y que iban a exigir a Santiago. A ti te consta, a mí me consta, lo vivimos, claro, ¿no? Lo vimos. O sea, yo creo que el último seremi de gobierno fue el Chico Barro. Más o menos como para uno acordarse de algún seremi de gobierno con cierto grado de figuración. Ahora, el Chico Barro era porque era cargante, por eso tenía... Eduardo Barro. Eduardo Barro. Yo diría que el último seremi de gobierno del cual uno se podría acordar siquiera. ¿Ya? Deben haber varios ex seremi de gobierno que está diciendo, ¿está Rodrigo? O sea, pero es que el resto no. ¿Te acuerdas de otro? O sea, Choicer podría ser ya, ok. Choicer en el primer gobierno de Piñera. Pero el resto no existió. O sea, efectivamente, cuando en su momento fue Juan Morano, fue Jorge Restovich, uno tenía la idea de que había un seremi de gobierno que daba una vocería local. Pero hoy día eso no existe. Y seríamos los reyes de los estúpidos para no reconocer lo contrario. Entonces, desde esa perspectiva, creo que efectivamente Punta Arenas ya no dejó de ser tema. Ya, está bien, dejó de ser tema a nivel nacional, pero ¿tú no crees que si empiezan a subir los casos de contagio, la otra semana, quizás no esta ha estado bastante pareja, y es fruto de la cuarentena de 5 semanas que tuvimos, ¿no? Claramente, los números que tenemos hoy en día, y de la responsabilidad de la gran mayoría de la población. Porque si no tendríamos estos números. Pero ¿qué pasa si empiezan a subir los números la otra semana? ¿No crees que volvamos a una cuarentena en una semana o 2 semanas? Yo lo veo bastante complejo. Yo creo que no vamos a volver para atrás, menos nosotros. Y eso hay que decirlo. O sea, Punta Arenas tampoco nunca ha sido una ciudad muy bien mirada por este gobierno desde muchas perspectivas. Entonces, yo creo que en ese sentido nosotros no vamos a volver. Acá la crisis se agudizó antes. Y eso hay que decirlo también. O sea, acá el primer caso anduvo en Punta Arenas por ahí por el 13 de febrero. Sí. Entonces, si no tomamos las medidas en ese momento, lamentablemente no creo que las vayamos a tomar ahora, porque efectivamente lo que se viene para Santiago es muy complejo. Y eso hay que decirlo. O sea, ayer circuló mucho en redes sociales que Isquia Siche el día 20 de marzo dice que hay que cerrar Santiago para prevenir una catástrofe. Y ayer el ministro de Salud dice: estamos cerrando Santiago para evitar una catástrofe que nadie pudo haber previsto. Eso de que nunca lo previmos, no se vio venir, se viene repitiendo esa frase hace tantos meses, ¿no? Antes de la pandemia. Mira, a diferencia de otros países del mundo que tienen diferentes puntos de entrada, Chile es mucho más fácil de cerrar, porque si tú cierras Santiago, termina todo el contagio. O sea, lástima en el caso nuestro que nosotros recibimos cruceros, pero en el caso del resto del tráfico turístico, el tráfico turístico llega por avión. Sí, pues a Santiago. Por lo tanto, si se hubiera cerrado Santiago, nos hubiéramos borrado probablemente todos los contagios que ocurrieron en el sur del país en un principio y que ahora se están llevando para el norte. Entonces, es necesario tomar medidas estratégicas. Y yo creo que la estrategia, lamentablemente, fue el desgaste. Así como se hizo con el movimiento social, también se pretendió lo mismo acá. El punto es que, lamentablemente, está claro que esa estrategia no resultó, y ahora que se cambia el tono, es muy difícil que te vayan a creer. Porque ayer Maña les dijo una cosa que me parece lo único cierto que ha dicho en este último tiempo. Efectivamente no hay confianza recíproca. O sea, ¿cómo te voy a creer a ti si en 6 meses no has sido capaz de decir quién quemó el metro? Por ponerte un ejemplo. En 5 meses nadie ha sido capaz de decir quién fue el responsable de la mutilación de Gustavo Gatica. En 3 años no han sido capaces de decir quién fue el responsable de haber matado a Camilo Catrillanca. Entonces, ¿qué confianza puedes tener
en aquellas personas que, si además tú te remites a los únicos que están haciendo hoy día prensa independiente, que son los medios, podríamos decir, informales, o a través de redes sociales, te das cuenta que los datos no cuadran. Ya, espérame, pero yo creo hay una cuestión que viene de antes. No sé si compartes conmigo, Rodrigo, de que la desconfianza en las instituciones, en la clase política, en las autoridades, parte antes de Piñera, ¿no? Claramente. Absolutamente. Antes de este gobierno. A ver, está claro que es así. O sea, nosotros venimos en un proceso de desintegración social y desintegración institucional bastante amplio y mucho más antiguo, y que obviamente es no son 30 pesos, son 30 años, y eso hay que asumirlo. Sin embargo, hoy día nos encontramos enfrentados a personas a las cuales nadie les cree. De hecho, todavía tú puedes leer las teorías conspirativas respecto al 5G y un montón de otras cosas más que en definitiva atribuyen a eso el famoso coronavirus. Y es porque de alguna u otra manera no hemos sopesado, porque no tenemos claridad respecto de qué personas entregan la información. Entonces, lo que complica en Chile es la situación de que nosotros, entre comillas, creemos que estamos en democracia. Pero ayer justamente, lo ponía recientemente en mis redes sociales, estaba leyendo el decreto por el cual se somete a los funcionarios públicos, digamos, a las instrucciones del jefe de zona. Y yo lo decía también, ahí hay un golpe blanco, no sé si alguien se dio cuenta. Lo que hizo el presidente Piñera fue delegar la crisis en las Fuerzas Armadas. A propósito del decreto de antes de ayer, sí, efectivamente, que pueden darle órdenes a los funcionarios públicos para fines de administración de la pandemia. Ahí lo que hizo Piñera fue decir, ¿sabe qué? Esto me colapsó. Yo le entrego a ustedes como militares que se hagan cargo. Y la Contraloría tomó razón con alcances de ese decreto, diciendo que en definitiva el poder civil seguía por sobre el poder militar. Pero si los militares un día le dicen a los integrantes de la ANEF o a los funcionarios públicos de Punta Arenas tienen que volver a trabajar, ¿la ANEF les va a hacer un paro? Complicado ahí, ¿no? Ese escenario sería muy bravo. Es que es complejo. Y a eso nos estamos exponiendo hoy día. Puede ser que el razonamiento mío sea medio conspiranoico, alguno diga, oye, está ahí como siendo alarmista, pero prefiero ponerme colorado una vez, ahora, que hacerlo después cuando efectivamente se produzcan peleas de trinchera, porque los militares hoy día tienen las atribuciones para ordenar que en el marco de la administración de la pandemia se disponga de los servicios públicos. O sea, incluso se sometió a los alcaldes, que son personas de representación popular, votadas por la gente, a las instrucciones del jefe de zona. Si llega el general Ventura, le dice al señor alcalde, sabe, señor Radonich, sus funcionarios municipales tienen que volver a trabajar. ¿Qué le puede decir el señor Radonich? Aparte de ponerse a llorar ahí mismo, probablemente no le va a poder decir mucho. No. Pero él no es los funcionarios municipales. Es su jefe. Sí. ¿Ya? Pero los funcionarios municipales, que además yo conozco personalmente, no creo que estén muy disponibles. Bueno, es muy bravo. Yo no sé qué va a pasar acá a nivel local. Quizás no sea tan notorio como sí va a ser durante las próximas horas ya, sobre todo este fin de semana, en la región metropolitana. Ojo con eso. Efectivamente. O sea, lo que viene para la región metropolitana, y de hecho justamente ayer Alejandra Matur lo planteaba, hoy día tenemos prácticamente en Chile 21.102 muertos a nivel entre el 29 de marzo entre el 29 de marzo y el 3 de mayo aproximadamente. Sí. Ese era el dato que ella ofrecía. Sí. Sin embargo, de los 2.000 casos que normalmente fallecían por situaciones de carácter respiratorio, un abogado solicitó a través de la Ley de Transparencia al Registro Civil que le informara cuántos iban este año. Y este año aproximadamente hay 4.222. Tal cual. Por lo tanto, hay un aumento de un 50% respecto de situaciones respiratorias de personas fallecidas en Chile. ¿Ya? Entonces, tenemos que preguntarnos qué está pasando. En ese sentido, creo, y esa sería así realmente una muestra de que Chile despertó,
que más allá de la posición que tenga, por ejemplo, Enrique París, que en algún momento quería ser presidente del Colegio Médico y le ganó Isquiasiches, Sí. y probablemente espera que cuando Mañalich se vaya lo nombren a él ministro de Salud, hay que decir la verdad. O sea, yo creo que hoy día sería interesante que Piñera hiciera un ejercicio de sinceramiento. Como para Incluso, recuperar la confiabilidad de la gente. efectivamente dijera, ¿sabes qué? Nos equivocamos en la estrategia, estamos conscientes de que de esto nadie sabe, por lo tanto, si nos equivocamos en la estrategia tenemos la posibilidad de enmendar. Pero en política tú sabes que las equivocaciones normalmente cuestan otro tipo de situaciones, por lo tanto que eso se haga va a costar mucho de que probablemente se asuma. Entonces, hoy día estamos expuestos a personas que no quieren dar su brazo. Digo, tengo dos consultas relacionadas a lo jurídico. Valdomar dice, consultar al abogado, ¿qué se puede hacer con el abuso a los mayores de 75 años que no les permiten o no pueden salir de sus casas? ¿Se puede hacer algo? ¿Un recurso de protección, por ejemplo, a alguien? Sí. ¿O no? ¿Sí? O sea, a ver, el confinamiento o la cuarentena es un hecho voluntario, eso hay que decirlo. Ya, si bien es cierto, estamos en una situación de estado de excepción constitucional de catástrofe, donde eventualmente se pueden plantear restricciones a la libertad de movimiento, a nadie le podrían decir no salgas de su casa. Ahora, yo entiendo la pregunta desde la perspectiva de que probablemente existan herramientas jurídicas para evitar aquello, pero dadas las condiciones, una persona de 75 años, salvo que viva sola, yo no le recomendaría salir en este momento. Ya, no, claro, no, también a través del sentido común yo comparto contigo, pero sí, si claro, una persona porque este límite era de los 80 años, ¿no? Pero ahora sí, se bajó a los 75 y hay gente que dice, vaya, yo que había esperado, me había portado bien un mes y medio, y ahora de nuevo me van a prohibir salir, incluso sin cuarentena, y voy a ver a todo el resto saliendo en la calle. Y yo por tener 75, 76 años sí, no lo voy a poder hacer. Sí podría hacer algo. Tiene que ver, sí, y además tiene que ver un poco con la idiosincrasia de Magallanes, porque acá en Punta Arenas nosotros tenemos mucha gente muy longeva que a los 75 años está súper bien. Sí, pues, claro, justamente. O sea, que no tiene ningún problema. O sea, de hecho, creo que efectivamente acá en Punta Arenas es una medida que no necesariamente representa la realidad regional. Sin embargo, dada la coyuntura, efectivamente yo creo que se podría llegar a recurrir a tribunales, pero no en el corto plazo para que esto se permita que mañana la persona ya pueda salir. Probablemente puede implicar una cierta discusión jurídica que no va a terminar por lo menos de aquí a 2 meses como mínimo. Perfecto, sí, no, entiendo, claro. Los tiempos jurídicos son muy distintos, de repente la gente no lo entiende. Enrique pregunta, buenos días, ¿cómo se puede averiguar si la Corte Suprema falló en una apelación? No lo he podido hacer en forma virtual y los teléfonos que salen en el sistema no atienden. Más de 20 días intentando, desde ya muchas gracias. ¿Hay algún problema con eso, Rodrigo? No. A ver, la página www.pjud.cl, sí, ya, la persona, si tiene un recurso de apelación, debería tener un número de rol. ¿Ya? Sí, ya. Dentro de ese portal hay una pestaña o un indicador que dice consulta unificada de causas. ¿Ya? Consulta unificada. Unificada de causas, que es distinta ¿ya? a la consulta de la oficina judicial virtual que, por ejemplo, podemos hacer los abogados, que puede hacer cualquier usuario con su clave única. Ok. ¿Ya? Entonces, en la consulta unificada de causas puede ir a donde dice Corte Suprema y colocar el número de rol. El número de rol está compuesto normalmente en la Suprema por 5 números más el año de ingreso. Por ejemplo, puede decir 5.285-2019, por poner un ejemplo. Y ahí debería tener acceso a la causa y saber cuál fue el último movimiento que hubo en aquella. Ahora, si es un recurso propio, esto lo puede hacer a través de la oficina judicial virtual y al ingresar con clave única va a la pestaña Corte Suprema y ahí va a poder ver los recursos que tiene a su nombre en ese lugar.
Ya, no es que no se estén entregando los resultados, es que hay que buscarlo como tú lo estás explicando. Efectivamente. Lo que sí la Corte Suprema, normalmente un recurso de apelación no demora menos de 2 meses. Ah, ya, ok. Ya, no creo que haya habido ningún movimiento. Ya. O sea, y además hay que tener presente que a la Corte Suprema no se llega de apelación. A la Corte Suprema, cuando se llega a un recurso, se llega de casación. Ya. Se está pidiendo a la Corte Suprema que anule un fallo. Exacto. Por alguna circunstancia. Salvo que se llegue a la Corte Suprema por un recurso de apelación. Pero de un recurso de protección. Ya, a mí me quedó clarito. Yo espero que Enrique también, en todo caso, yo he anotado los pasos ¿sí? Y esto además queda en el streaming, así que Enrique puede volver a Facebook o a la red social, cliquear y ver de nuevo la entrevista o ver solamente esta partecita donde explica Rodrigo cómo hacerlo y además los plazos, porque quizás está muy ansioso en esperar el resultado, pero Rodrigo tiene toda la razón, la Corte Suprema se demora un poco más de lo que la gente se pudiese imaginar. Me tengo que ir a la pausa, antes voy a leer otro mensaje, son varios los mensajes que han llegado. Cristina dice, tengo una tía de 78 años que aún trabaja remuneradamente, 78 años. Tíos, todos mayores de 80, todos autónomos e independientes. En este país se considera anciano a una persona mayor de 60, mentalidad patronada y paternalista al lote. Un abrazo, Cristina, tiene toda la razón. ¿Qué pasa con los abuelos? Porque además el propio gobierno venía diciendo hace 1 o 2 años que si usted puede extender su jubilación, no jubilarse, pero claro, pues, ahora no van a poder salir a trabajar. Claro. Tal cual, po. Rodrigo, te mando un abrazo, ¿eh? Muchas gracias por estar, como siempre, nos reencontramos en un par de semanas, dime. Sí, pero justamente en ese caso llama la atención de que ahora, por ejemplo, hay personas mayores que ya se encuentran jubiladas, pero ahora tienen contrato de trabajo. Ya, o sea, que ya están pensionadas y ellas no pueden acceder al seguro de cesantía. Y hay algunos empleadores que a esas personas también les aplicaron la ley de protección al empleo. ¿Y el jubilado no puede acceder a la AFC? No, porque ya no cotiza para AFC. Tienes razón, está recibiendo su jubilación. Claro. Y aunque no le alcance, da lo mismo, y si lo pasaron... oye, buen tema ese a tocar, ¿eh? No estaba claro eso. Sí, o sea, lo que pasa es que, de hecho, justamente una de las cosas que yo planteé en un momento también en redes sociales, decía, ojalá que al señor Estrada no se le ocurra acogerse a la ley de protección al empleo. Gracias a Dios no lo hizo. Aunque la Contraloría había dicho que si eventualmente ellos tenían contratos con la administración pública no deberían acogerse porque la administración pública debería asegurar la remuneración a sus trabajadores. Pero efectivamente ha ocurrido con personas que contratan a personas mayores para que trabajen para ellos, ellas ya se encuentran jubiladas y ahora ellos cuando les pagan la remuneración no cotizan para sus fondos de cesantía. Entonces se aplica la ley de protección al empleo y no pueden cobrar. Porque no tienen fondos de cesantía. Tal cual. Está bueno, vamos a desarrollar ese tema. Rodrigo Enríquez, abogado, muchas gracias como siempre y estamos en contacto la próxima semana. Un abrazo. Muchas gracias, Mauricio. Buena jornada. Chao, Rodrigo, que estés muy bien. Gracias. Pausa, ya venimos, se viene la Feria de Polar y después nos vamos a Alemania, como diría Paula Llanos, en un ratito nada más. Ya venimos. TAPSA, líder en conectividad, 51 años de experiencia en el estrecho.